Dibuje la gráfica de la desigualdad compuesta x menor o igual que 4 o x mayor que 3, y describa el conjunto usando la notación de intervalo. Esta es una desigualdad compuesta y hay dos tipos de desigualdades compuestas. Cuando la palabra une dos desigualdades y, la solución de la desigualdad compuesta ocurre cuando ambas desigualdades son verdaderas al mismo tiempo. Es la superposición o intersección de las soluciones para cada desigualdad. Cuando las dos desigualdades están unidas por la palabra o, la solución de la desigualdad compuesta. Ocurre cuando cualquiera de las desigualdades es verdadera. La solución es la combinación o unión de las dos soluciones individuales. Lo principal a recordar es por la palabra y, nosotros, están buscando la intersección. Para la palabra o, estamos buscando la unión de los dos intervalos. Para el primer paso, desea graficar cada intervalo en una recta numérica. Vamos. Primer gráfico x menor o igual a -4. Observe que 4 negativos están en este intervalo, así que haga un círculo cerrado o un punto cerrado en 4 negativos. Porque es menor que o igual a 4 negativos, tenemos una flecha a la izquierda que se acerca al infinito negativo. Esto será útil cuando le demos la notación de intervalo. Ahora queremos graficar x mayor que 3. Observe que 3 no está en el intervalo y, por lo tanto, hacemos un círculo abierto o un punto abierto en 3. Como es mayor que 3, tenemos una flecha hacia la derecha que se acerca. Infinito positivo debido a que tenemos la palabra o, estamos buscando la unión, o la combinación de estos dos intervalos, lo que significa que estos dos intervalos son la solución al compuesto. Desigualdad. Ahora queremos describir este conjunto usando la notación de intervalo. Debido a que tenemos un intervalo a la izquierda y a la derecha, tendremos dos anotaciones de intervalo conectadas con la palabra o para unión. El intervalo a la izquierda sería todos los números menores o iguales a 4 negativos. Para la notación de intervalo tendríamos una coma infinita negativa, -4. El intervalo incluye 4 negativos, por lo que tenemos un paréntesis a la derecha de 4 negativos. Para infinito negativo e infinito positivo, siempre usamos paréntesis redondeados, entonces tenemos un paréntesis abierto a la izquierda del infinito negativo. Luego usamos u para la unión, a veces verá la palabra o. Luego tenemos el intervalo de 3 a infinito. 3, infinito. 3 no está en el intervalo, así que usa un paréntesis abierto a la izquierda de 3, y un paréntesis cerrado a la derecha del infinito. Este es el gráfico de la solución, y aquí está la solución expresada usando notación de intervalo. Una cosa a tener cuidado. Sin embargo, se trata de que no todas las desigualdades compuestas con o tendrán una solución como esta. Veamos un segundo ejemplo. Las direcciones son las mismas. Primero grafiquemos ambas desigualdades en la misma recta numérica. Primero graficaremos x mayor que -2. -2 no está en el intervalo. Tenemos un círculo abierto en -2, flecha a la derecha, así que aquí están todos los números mayores que 2 negativos. Ahora graficamos x menor o igual que 6. 6 está en el intervalo, entonces hacemos un círculo cerrado o un punto cerrado a la 6. Dice x menor o igual que 6, tenemos una flecha a la izquierda. De nuevo a la derecha nos acercamos al infinito. A la izquierda nos estamos acercando al infinito negativo. Esta es una desigualdad compuesta o compuesta, por lo que la solución es una unión con la combinación de estos dos intervalos. Observe cómo cada número en la recta numérica se representa gráficamente al menos una vez, lo que significa que la solución sería todos los números. Entonces graficamos todos los números reales, graficamos luego la recta numérica completa que se aproxima al infinito positivo a la derecha y negativo infinito a la izquierda. Esta primera recta numérica muestra el trabajo. Este es el gráfico de nuestra respuesta final. Ahora necesitamos expresar esto usando notación de intervalo. A la izquierda nos acercamos a lo negativo. Infinito, a la derecha nos acercamos al infinito positivo. Para infinito negativo y positivo, siempre usa un paréntesis redondeado. Tenemos un paréntesis abierto a la izquierda y un paréntesis cerrado a la derecha. Así es como expresamos todos los números reales usando notación de intervalo. Es importante que podamos interpretar qué significa unión al graficar una desigualdad compuesta con la palabra o. Espero que hayas encontrado esto útil.